Hola, hola, amigas, amigos de La Voz del Consumidor. Nuevamente estamos, como todos los martes, haciendo esta transmisión en vivo para todos los consumidores y consumidoras de Chile. Así que un saludo para ustedes y vamos a tener un importante invitado nuevamente, como lo hacemos todas las semanas, pero también tenemos la presencia de María Paz Ibar, periodista de Conadecus, con quien vamos a hacer también hacerle el saludo y que nos haga una pregunta para que conversemos primero de temas de consumidores directamente. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola a María, ¿qué toda tal? la comunidad con ADECUS, a nuestro programa La Voz del Consumidor que transmitimos todos los días martes a las 20 horas. Y Hernán, tenemos una noticia que fue la más clicada, la más vista en redes sociales, en La Voz del Consumidor, que es el principio del fin del cobro de interés sobre interés, no más anatocismo. Que esto es algo que Coradecus viene hablando desde hace años y además en la campaña No Más Deudas que lanzamos el año pasado y como tú bien ya preveías que el tema del endeudamiento en los hogares chilenos superaba el 50%. Por favor, cuéntanos de qué se trata esto, porque es una pregunta que nos han hecho mucho a través de las redes sociales. Bueno, efectivamente ha pasado todos los trámites en el Congreso, incluso comisión mixta, está en los últimos pasos para ser despachada. Fue aprobada por la comisión mixta la eliminación o el principio del término del anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Es el cobro de interés sobre interés o la capitalización de interés. En consecuencia, esto que es algo que muchas veces hace que las deudas que tienen los consumidores, cuando tienen morosidad, se aplica el interés sobre interés. Porque claramente cuando uno tiene una deuda, si la deuda está morosa un mes, se aplica el interés y se le suma el interés a la deuda y al otro mes se aplica la tasa de interés a la deuda más la comisión y el interés. O sea, sobre el interés se le aplica nuevamente interés. Es una Esto sola es, cuestión. esto es lo que hace que muchas veces las personas que están en morosidad no entienden por qué la deuda aumentó en forma tan explosiva, porque se van acumulando y cada vez va siendo más alto el interés sobre interés. Entonces, eso hoy día está en trámite. Esperamos de que salga despachado prontamente, que el gobierno no aplique veto o algún parlamentario, algún grupo parlamentario eh, crea que y entienda que es inconstitucional y lo manda al Tribunal Constitucional. Entonces, creemos de que aquí, que ha pasado, ha habido acuerdo general en casi todo, en tanto en los parlamentarios de gobierno como oposición, en que esto hay que eliminarlo porque es un castigo muy grande para los consumidores. Porque además de aplicarse el interés sobre interés, cuando hay morosidad, esto se aplica cuando hay morosidad, se aplica la tasa máxima, ni siquiera el interés que tiene pactado, se aplica cuando hay morosidad, se aplica la tasa máxima convencional como castigo para los que quedan en morosidad. Y cuando estamos hablando de morosidad, estamos hablando de que hace meses atrás llegamos bordeando los 5 millones de personas, pero gracias a los dos retiros del 10%, las personas responsablemente, los consumidores, lo que hicieron fue pagar las deudas. Así es. Fíjese, fíjate, María Paz, que hoy día tenemos alrededor de 4.200.000. Hay más de 500.000 personas que se pusieron al día con el retiro del 10%. Creo que es demuestra la responsabilidad que tienen los consumidores con sus deudas y la preocupación que tienen. Por lo tanto, creemos que esto mismo debería ser recíproco y los bancos, cuando las personas caen en morosidad, no aplicarle todas las penas del infierno ni todos los castigos que le aplican habitualmente, o simplemente llega en el momento que por 2, 3 cuotas que no han pagado de una deuda morosa, inmediatamente lo judicializan, lo embargan e incluso lo rematan. Esto es un ejemplo para el país de que los consumidores son responsables y claramente
al tener la oportunidad de recibir este 10%, lo primero que hicieron fue ponerse al día en sus deudas. Así es. Eso es un ejemplo que realmente la banca debiera tomarlo en cuenta para que tenga las consideraciones cuando las personas caen en morosidad. No caen porque ellos quieren, sino que porque realmente tienen dificultades, no han podido reunir los recursos, pero a la vez, en el momento que los tienen, inmediatamente son responsables y pagan. Así que creo que esto del término del anatocismo o del interés sobre interés o capitalización de intereses es una buena noticia para los consumidores, porque es una carga menos que van a tener en sus deudas. Bueno, estaremos atentos entonces a las preguntas, las redes sociales, a nuestra comunidad con ADECUS y los invitamos a que visiten nuestro sitio web para que puedan hacer sus consultas y reclamos. Te dejo con Exacto. nuestro invitado, Hernán, lo presentas por favor y nos vemos al final del programa. Muy bien, María Paz, nos vemos al final. Bueno, hoy día tenemos de invitado a un dirigente, digamos, histórico, con un trabajo social, digamos, impresionante en su currículum. Realmente un ejemplo para los dirigentes sociales. Él es contador general de profesión, pero además ha tenido cargos bastante importantes. Eh, eh, fue, fue dirigente nacional y miembro de la Comisión Técnica del Comando Unido de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, entre los años 60 y 1973, y gerente de recursos humanos de ENAP. Desde el año 92 hasta el año 96 ocupó el cargo de presidente de la Federación de los Sindicatos de las Ferias Libres, siendo además presidente de la Feria de la Villa O'Higgins de la comuna. También entre el 98 y el 2000 fue presidente de la Coordinadora Intercomunal de Ferias Libres, el origen de lo que sería la Asociación Nacional de Ferias Libres, ASOF, que hoy día tiene ya un nombre y que realmente cumple una gran labor. Además, presidió la Unión Nacional de Gremios de las MIPYME en el año 2018 y ha dedicado su trabajo gremial a fortalecer el sector PYME, especialmente las ferias libres. Hoy día tenemos a un gran dirigente y que creo que ha hecho un trabajo admirable por tratar de unir y trabajar por el mejoramiento y digamos, la representación que tienen las pymes, ferias libres, en la vida nacional. Este es un canal de abastecimiento de alimentos para los consumidores que es vital, es el canal más económico. Se ha intentado muchas veces hacerlo desaparecer, los supermercados le han competido, pero no pueden competir con las ferias libres. Tenemos cultura de feria libre y todos vamos a ella. Por lo tanto, hoy día quiero presentar Héctor Tejada. Hoy día nos acompaña. Bienvenido, Héctor. Un gusto de tenerte aquí en La Voz del Consumidor. Mira, muchas gracias, Hernán, por la invitación, en primer lugar, y poderme, digamos, dirigir a los socios con ADECU y muchos más. Y decir, bueno, como que le echaste mucho carbón a la cuestión en términos de currículum. ¿Ah? Pero, bueno, pero entiende que yo empecé en esta cuestión de la cosa sindical a los 21 años y ya voy para los 87, así que y ha sido ininterrumpido. ¿Ah? Porque durante la dictadura, bueno, estuvo toda la lucha clandestina. Así que, sí. mira, yo creo que hablemos un poquito de lo que ha pasado durante este periodo de pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido con el canal de la Feria Libre? Porque realmente en algún momento hubo ferias alcaldes que suspendieron la instalación de las ferias, otros las regularon, otros no hicieron nada, siguieron funcionando como estaban, pero ha sido principalmente uno de los canales de abastecimiento en tiempos de pandemia, un canal además económico, que ese es lo principal, la fruta, las verduras, las legumbres, el pescado, marisco, todo. En las ferias libres es el lugar donde se encuentran a un precio accesible para las personas. Y es un canal que
realmente la gente lo valora y lo reconoce como su fuente de abastecimiento. Entonces, uno dentro de esto que ha pasado en pandemia, Héctor, ¿qué desafíos han enfrentado las ferias libres durante el COVID-19? Medidas sanitarias, cierre de calles, ferias, protocolos, entre otros. ¿Qué desafíos han enfrentado? Porque claramente cambió. Cambia esto. Mira, no solamente la feria, porque el país, nuestro país, enfrentó una situación desconocida, porque si bien es cierto, ha habido otras pandemias, pero en el tiempo cercano, digamos, no teníamos una experiencia de esta magnitud, en que no hay remedio, no hay tratamiento médico, entonces todo era cómo poder hacer los tratamientos y corregirlo en función de experiencia del día a día. Ahora, eso también tiene que afectar a todo el mundo, o sea, y en esto yo voy a ser un poco justo con los municipios, que hemos tenido diferencias profundas, es cierto, pero yo entiendo lo que es la responsabilidad de la autoridad en casos como este tipo. Me ha tocado estar con la guitarra, ¿ah? No solo pedir, no solo escuchar la canción, ¿ah? Entonces son situaciones complejas. Ahora nosotros ya a principios, en marzo del año pasado, vimos ya que estamos frente a un tremendo problema, sobre todo porque, como decía, no teníamos cultura de prevención y las ferias son un lugar de masiva asistencia. Y por lo mismo porque nuestro periodo de trabajo es muy breve. Nosotros tendremos público, como tú, en la media, por decir, en la media, 9:30 de la mañana hasta 2:30 de la tarde. Es la gran masa que se concentra. Y entonces una venta muy rápida, en algunos puestos de mucha aglomeración, y por lo tanto había un factor de riesgo. En función de eso, nosotros empezamos a elaborar protocolos con ayuda de profesionales, desde luego, incluyendo a profesionales de la salud, nutricionistas, médicos, y levantamos, yo diría que uno de los primeros sectores que levantó sus propios protocolos. Y levantamos protocolos, 6 protocolos incluso, de cuidado del feriante mismo, protocolos para el público, que repartíamos, protocolo de administración de la feria, protocolo de cómo las aglomeraciones, en fin. Hicimos ahí un tremendo esfuerzo que no fue de un día para otro, ¿cierto? En la medida que íbamos ganando experiencia, íbamos nuevos protocolos. Pero, y también porque de un punto de vista de las ferias libres siempre han sido una solución en términos de crisis en el aspecto alimentario. Por nuestro modelo de negocio, que es tan fácil de levantar, tan fácil de irse. Entonces, esto cuando hay terremotos, ¿cierto? Las ferias libres están al otro día o el mismo día, ahí funcionan. Lo que hay que preocuparse sí son las cadenas de abastecimiento. Exacto. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cierto? Entendiendo que en el país hay 1.150 ferias, o sea, y eso fue una de las cosas que nosotros hicimos aporte a la cultura económica del país, porque nadie sabía lo que eran las ferias antes que apareciera la SO. No había ningún estudio en Chile. O sea, todo el mundo sabía que habían ferias y todo el mundo iba a la feria, pero nadie tenía la importancia de la feria, ¿cierto? Ni la dimensión y el rol que ellas jugaban. Entonces, nosotros fuimos los que dijimos, a través de los estudios que hicimos, que incluso ni siquiera pudimos conseguir recursos del Estado, porque para el Estado las ferias no existían, ¿cierto? Con entidades extranjeras, tuvimos que FAO, que nos dio algunos pequeños recursos, profesionales que trabajaron gratis, muy entusiasmados. Entonces nosotros establecimos cuál era nuestra participación de mercado, y dijimos, somos el 70% de la fruta y verdura, y el 60% en los pescados y otro tipo de cosas. Que después probablemente las universidades se interesaron, ¿cierto? Incluso hubieron muchas tesis de pregrado, incluso hasta doctorados sobre el tema, que se han hecho afuera o aquí, y de estas cifras fueron corroboradas. Ningún estudio dice cosas distintas.
Y por lo tanto, nuestra importancia en la transición de la población también implica una tremenda responsabilidad. Más aún cuando este es un canal donde los sectores más modestos, más populares no tienen reemplazo. Es un canal que no tiene reemplazo, así de simple. Exacto. E incluso cuando tuvimos estas cifras, nosotros contravinimos todo lo que el país pensaba. Porque la SOP, y un poquito de historia, la SOP nace precisamente por cuando los supermercados empiezan a expandirse más allá del barrio alto. Y llegan básicamente a la Florida, que es la comuna emergente del momento. No es casualidad que en la Florida estén los dos supermercados más grandes de América Latina, que a la Florida ha llegado el primer mall de Chile, que todavía sigue siendo uno de los más grandes. Y eso obviamente tenía que afectar el pequeño comercio. Entonces ahí nosotros empezamos a interesarnos en mi comuna, que afortunadamente teníamos una federación, la única comuna en Chile que tenía este tipo de organización, y a meternos, bueno, ¿qué era el tema? Porque aparte de eso, se empezaba a ver, estoy hablando del 96, 97, ¿cierto? Todavía estábamos con esto de la crisis asiática, no había llegado, todavía estábamos esto con los jaguares de América, de que todo el desarrollo del pequeño comercio iba a ir por el supermercadismo. Y por lo tanto se estaban tomando políticas públicas que atentaban contra este pequeño comercio. Tanto por ejemplo, los vehículos, se pensaban que los vehículos para atrás se eliminaban. No es que pasaran por una planta de presión técnica, sino que lícitamente se eliminaban, ¿cierto? Con los cuales nos eliminaban el 70-80% del parque. Y este es un negocio que se hace sobre ruedas. Entonces, eso, y cuando les pusimos esta cifra al gobierno, el gobierno le costó entender, y también nos habíamos dado cuenta a través de estos mismos estudios que éramos parte de un canal. O sea, nosotros no somos independientes de lo que pasa en la pequeña agricultura, la agricultura campesina, que son los clientes de INDAP, que va de media hectárea a 2 hectáreas riego básico. No somos independientes de lo que pasa en el mundo de la pesca artesanal. Y nosotros tampoco somos independientes de lo que pasa en la pequeña industria manufacturera. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, ¿cierto? Te das cuenta de esto y lo expones, y les pone al gobierno, porque le pone el acento donde está el problema de la agricultura. Porque INDAP, todas sus políticas, y hasta hace muy poco, eran del puerto del predio hacia adentro. Pero lo que pasaba con la producción de las puertas del predio hacia afuera era algo que el Estado no tenía idea. Incluso es más, ellos creían que iba a traer los supermercados. Los ingenieros, los técnicos de INDAP pensaban que iba a traer los supermercados. O sea, y por eso digo yo, las ferias existían desde antes de la colonia, ¿cierto? Las ferias antes de la colonia. Es una cultura. Pero estaban absolutamente invisibilizadas. Desde el punto de vista del poder del Estado, desde el punto de vista del poder político, desde el punto de vista de la economía provincial, estaban absolutamente invisibilizadas. Y esa fue nuestro esfuerzo, esa fue nuestra primera tarea. Entonces, cuando viene el COVID, ¿cierto? No solamente tenemos una responsabilidad de abastecimiento, sino que si las ferias no existieran, ¿dónde sale toda esta producción de la pequeña agricultura? ¿Dónde sale la producción de la pesca artesanal? Entonces, aquí las ferias son, como dice, el rostro que la gente ve, pero detrás de eso, ¿cierto? Son cientos de miles de pequeños productores, de pequeños pymes, porque también cometemos siempre el error que cuando vemos una pyme, la estamos viendo en servicio y en manufactura, porque hacia allá apuntan sus organizaciones. Pero hay una pyme inmensa en la pequeña agricultura, hay una pyme inmensa en la pesca artesanal, que incluso funcionan independiente de las grandes centrales, podríamos decir, de la pyme tradicional. Entonces eso nos lleva entonces a ver, y claro, tuvimos desafíos, obviamente, porque también digamos, el propio feriante tenía que entender su responsabilidad, tenía que entender qué de grave era la enfermedad. Claro. Un sector que está culturalmente, ¿cierto?, acostumbrado a solucionar sus problemas de a uno. Nosotros rompimos eso, pero cambiar una cultura no es cosa de un día para otro. Excepto que sea una cultura de consumismo, que ahí la compramos al tiro. Sí. Claro, entonces,
Y ahí, bueno, tuvimos problemas habitualmente con muchos alcaldes. Ahí yo estaba en ese tiempo recluido porque mi familia me recluyó. Entonces, pero Ya. ahí la directiva o sea, la dirección, ahí el vicepresidente que me reemplazó, Froilán Flores, le tocó un pelar el ajo en formadura. Sí, Pero se defendió con alto bien, riesgo. Y con sí, alto riesgo también. con alto riesgo. Pero en general la feria, fíjate que desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, así, todos los controles que hemos hecho, hemos estado bajo la media nacional. ¿No? Ya. Hemos estado bajo la media nacional. O sea, las ferias desde ese punto de vista se han demostrado, diría, medianamente seguras dentro de lo que se puede visualizar. Esto no quiere decir que no hayamos tenido feriantes afectados, ¿cierto? Algunos con dolorosas secuelas. Sí. Pero, y tampoco hay ningún estudio que nos esté diciendo así, ¿cierto? ¿Cuál es el factor de riesgo que realmente las ferias significaron en cuanto a la enfermedad de la población? Por lo tanto, muchos alcaldes yo creo que se asustaron más allá de lo prudente, y es cierto, tuvimos problemas, fueron muy poquitas las ferias que no tuvieron alteración. Las que menos alteraciones tuvieron, que les suspendieron algunos días de trabajo, aparte que esta falta de experiencia también, esto de que los municipios privilegian un determinado, la comuna, un determinado territorio pequeño, no les permite ver más allá. Entonces los alcaldes, ¿cierto?, suprimían una feria aquí, pero dejaban otra trabajando al lado, porque las comunas, Claro, la línea claro. divisoria que tienen las comunas es una línea imaginaria, ¿cierto? Sí, y para más remate, como los alcaldes nunca han visto el desarrollo económico corriente tal, ponen una feria al lado de la otra. claro. En un límite de una comuna, el límite de la otra comuna. Y el público cruza. Si esa cuestión no es... Sí. Entonces, en vez de evitar aglomeraciones, aumentaron las aglomeraciones. A pesar de eso, ¿cierto? Nuestros indicadores dicen que no fuimos un factor, digamos, de alto riesgo, como se podía haber pensado, a pesar de que la feria no tiene entrada y salida. Una feria puede tener 20 entradas y 20 salidas. Así que no es fácil tampoco ese control. Tampoco tuvimos un control municipal exhaustivo. Bueno, estaban en otra. Pero aún Pero así... ahí el gobierno ofreció unos kits de sanitarios y todo, Sí, pero fue cuando bastante complejo el tema porque había que postular, sí, pues, son estos concursos, pues. Entonces claro, tú decís, bueno, ¿en base a qué se premia? Pues? O sea, porque no está premiado en base a qué feria necesita más y menos. No está en función de eso, sino que hay que presentar un mejor proyecto, dirigente, porque hay que ir a defender los proyectos, toda una lata burocrática, ¿cierto? El que en todo caso ayudó, pero no fue una ayuda masiva, digamos así, parejito para todos. Pero ya. bueno, pero los mismos feriales también fueron comprando utensilios, en fin, viendo cómo evolucionaban, porque ya fuimos tomando responsabilidad en la medida del transcurso. Pero yo diría que en general las ferias libres pasaron esto. Ahora hay que entender también desde el gobierno, desde Agricultura específicamente, claro, ellos están muy interesados en sacar la producción agrícola, si no Sí. el problema que se les crea es enorme. Así que ahí, bueno, ahí siempre nos facilitaron el poder tener acceso a los permisos, a poder tener acceso a funcionar en los toques de queda, etcétera. Eh, Pero eh, en general las ferias han logrado funcionar con algunas excepciones en provincia, vieron algunos, o sea, en regiones, algunos alcaldes que extremaron situaciones, ¿cierto? Bueno, y eso trajo también conflicto económico a nuestra gente, porque Ahora, tampoco hacia el Héctor, sector llegaron ayudas reales. Héctor, ¿y qué te han parecido las medidas que ha tomado el gobierno en materia financiera, las condiciones crediticias? ¿Han llegado a todo? Mira, ahí, si la condición crediticia la llevamos al mundo de la feria, nosotros tenemos canales de crédito bastante expeditos, bastante expeditos. Fuimos el primer gremio, porque para empezar fuimos el primer gremio que firmó un convenio de colaboración con microempresas Banco Estado, primer gremio en Chile. Ya, Partimos así juntos, las dos partes casi juntos con la microempresa Banco Estado, y ahí con Jaime Pizarro trabajamos muy de la mano, por así decirlo.
Entonces siempre hemos tenido un canal expedito en materia de crédito. Entender que a nosotros se nos presta únicamente con la patente, no presentamos Sí. papeles, ningún tipo de papel. ¿Sí? Incluso llegamos hasta el crédito nacional bajo el mismo sistema, ¿cierto? Y el feriante puede ir a la segunda, tercera casa si quiere, siempre y cuando tengan las condiciones de flujo de pago. Así que el crédito no fue un problema a nosotros, no fue un problema. Instalamos tasas preferenciales, y por lo menos somos un cliente del banco, y tenemos unos 40.000 feriantes bancarizados, casi todo, casi la inmensa, el 90% en el Banco Estado, el otro en el Credit Chile también teníamos algo. No, ahí dentro de lo normal de los créditos no tuvimos mayores problemas, a diferencia de la pyme que ya tiene está en otras características, en otras circunstancias. Y ahí, bueno, incluso nosotros hemos sido, digamos, también beneficiarios del FOGAPE, cuando se ha podido atender a eso a algunos feriantes. Ya. Oye, ahora, después de esta pandemia, ¿podrán seguir funcionando las ferias libres igual que antes? ¿O la crisis sanitaria va a marcar un antes y un después? ¿Vendrá Mira, una modernización? ¿Vendrá algo distinto? yo diría que yo siempre le doy una tremenda importancia a la organización gremial. Para mí esa es la base del funcionamiento, ¿cierto? Por cultura. Una actividad que no tiene una organización gremial fuerte es una organización que está a como sopla el viento. Entonces, y este mismo sistema del cual estamos hablando ahora, el Zoom, nos ha dado un tremendo fortalecimiento gremial. Ya ahora podemos conversar con las regiones en términos corrientes, podemos los dirigentes intercambiar opiniones, etcétera. O sea, yo creo que desde el punto de vista gremial vamos a salir muy fortalecidos de esta pandemia, desde ese punto de vista, que no es menor y al cual yo le doy una tremenda importancia. Porque un gremio unido puede lograr varias cosas. Nosotros tenemos una visión que rompe cuando nace la SOR, nosotros tenemos una visión de feria que rompe todo lo anterior. Pues nosotros tenemos la visión de la feria empresa, que eso todavía el feriante no lo puede digerir totalmente, porque si se mira la feria desde afuera, independiente que dentro hay una competencia, ¿no?, intensiva, muy fuerte, porque también tenemos diferentes tipos de productos, distintos calibres, que la gente confunde en calidad muchas veces. Porque una fruta chica tiene el mismo valor alimenticio que una fruta grande, y es más barata, por alguna razón se cobra menos. Porque, como dice a veces, aquí la calidad no entra por la vista, entra el calibre por la vista. Pero bueno, es un tema anexo a nuestro trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, nosotros creemos que estamos a punto este año tenemos que hacer un congreso y posiblemente ocupemos mucho esta vía para hacerlo. Ahora, desde el punto de vista de lo central de la feria, yo no creo honestamente que cambie mucho, ¿no? Porque los precios, cualquier otro sistema tiene un recargo. Ahora, eso no quiere decir que no se haya despertado, ¿cierto?, todo este comercio online, y sobre todo en estos rubros. Y muchos feriantes lo han tomado, pero incluso lo estamos tomando como organización, porque tenemos un problema con la alimentación, pues. Y ahí pero ya es un problema país, Nosotros cuando el presidente Lago hizo el plan Auge, el plan contemplaba 80.000 diabéticos, como era bueno el plan Auge, aparecieron 400.000, que estamos hablando del año de los 2000 por ahí, y hoy día tenemos 1,5 millones. Entonces, ¿quién responde por ese 1.100.000 de diabéticos, que significa menor productividad al servicio de salud? O sea, al Estado de Chile, la mala nutrición le cuesta 1.500 millones de dólares al año en gasto de salud. O sea, son cifras enormes para el tamaño de nuestra economía. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos y asumimos esta responsabilidad. Entonces, y por lo tanto, ahí buscamos soluciones y
Y esto tiene que verse, entonces, los feriantes tienen que entender su importancia, que fue lo que le dijimos, ustedes son importantes, somos importantes, ¿cierto? Porque había que levantar la autoestima, fue una cosa muy importante en nuestro sector. El crédito bancario nos permitió cambiar el parque automotriz, que no se veía con posibilidades. Entonces, todo esto nos lleva a asumir con mucha responsabilidad, y el Zoom nos va a permitir entonces explicar mejor, que la gente entienda mejor lo que somos. Exacto. Y Ahora, robustecemos. Héctor, siempre ha habido una propuesta, incluso de la propia ASO, es modernizar a las ferias libres, con mejores instalaciones, no con, que hoy día en algunos casos a veces son bastante precarias las instalaciones, ordenar la presentación, y también uno de los grandes temas que surge es este tema que va haciendo que el colero va invadiendo la feria y al final se transforma, la feria pasa a ser como algo menor dentro de una gran feria donde están gente que va legítimamente y también tienen derecho a tener sus recursos, más en tiempos de pandemia, pero al final como que el colero, los que no están asociados a lo que vende específicamente la feria, son más que la propia feria. Y al final se pierde como el sentido de la feria. ¿Qué se puede avanzar en eso? Mira, eso, mi feria la uso de carne propia. Nosotros somos 300 feriantes, más o menos, ocupamos alrededor de 6 cuadras, y los fines de semana los coleros ocupan 24. O sea, es de esa magnitud, no es un tema menor. Y por eso esa es nuestra visión de empresa, que permite administrar la feria. Nosotros podemos hacer economías de escala, muchas cosas que todavía están ahí en barbecho, digamos. Y eso va a ser nuestro cuarto congreso, que ese va a ser el tema central. El tema central. Ahora, sobre el tema que tú dices, eso es un tema país, un tema que va mucho más de nosotros. Nosotros nos tenemos que diferenciar. Incluso hay muchos colegas que creen que ese es el gran problema. Nosotros, para nuestro gran problema es cómo se va aumentando el consumo de los productos saludables. Sí, esto que te hablaba yo de la diabetes es producto de eso, de una mala alimentación y de una mala vida sana, ¿cierto? Muy sedentaria, la gente anda tanto en las micro, etc. Es todo un problema que es nacional. Imagínate tú que en los últimos 20 años, en el país se habrán creado 20 ferias. Entonces, es lo que FAO llama, vais creando desiertos alimentarios. Entonces, cuando tú tenés la visión de empresa, tú tenés clarito una cosa: las empresas que no se desarrollan, que no crecen, mueren. Porque otro ocupa sus espacios, porque el consumo va a estar ahí. Pero en este caso de la comida sana o saludable, tú tenés que, si uno revisa las últimas estadísticas del consumo, uno de los productos que viene cayendo sostenidamente son los perecibles. Entonces la población aumenta, ¿cierto? Pero porcentualmente viene consumiendo menos. Y es producto también de que no tenemos más ferias. Entonces aquí hay una y esto va más allá de nuestra gente, porque tenemos que, los feriantes, los dirigentes, entender esto, ¿cierto? Nuestras responsabilidades. Y entonces, y estamos entonces porque aquí los únicos que pueden instalar ferias son los municipios. Los municipios tienen un poder omnímodo sobre nosotros, y esperamos que con la nueva constitución se hagan los municipios feudales, porque los municipios son verdaderos feudos, están muy atrasados en términos de democratización. Los concejales deben tener el 0,5% del poder municipal, si es que lo tienen. Sí. Entonces, ahora entonces la feria tiene mucho todavía por crecer. Pero para eso necesitamos una política de Estado, una política nutricional. Chile no tiene una política alimentaria. Nosotros creamos CODEMA, incluso una corporación de alguien que se dedica a la alimentación,
donde participan universidades, fuentes estatales, pero nos cuesta construir políticas alimentarias a nivel nacional, ¿cierto? Porque, para empezar, en el municipio no hay una responsabilidad del alimento de la población, eso es el mercado, ¿cierto? El mercado. Entonces, si en la escuela están mal o mal nutridos, ese es otro tema. Por mucho que la JUNAE ayuda, pero también son programas que habría que muchos de los cuales conversar. Entonces, ahí tenemos un tema, y los municipios tampoco nos cooperan, ¿cierto? Aun cuando nosotros hemos levantado una política de no pelea con el municipio, sino una política de sociedad con el municipio, ¿cierto? Y más allá de los alcaldes, porque al final los alcaldes llegan y se van, y las organizaciones quedan. Entonces, con el municipio como institución, para que entiendan los roles que cada estamento juega. Ahora, por lo tanto, cuando entramos al mundo de la cola, si tú vas a los feriantes a decir que son los principales adversarios, no alcanzan a ver todavía esta más feria, porque incluso hasta podrían suponer que es competencia, lo cual es absurdo. Una feria que está a 20 guardias no es competencia. Pero esa es nuestra responsabilidad, es nuestra visión. Pero cuando analizamos el tema de los coleros, y yo aquí soy enfático, y a veces a mis colegas no les gusta mucho mi visión, para ser franco. Porque cuando tienes una estructura social como la nuestra, ahora todos tenemos alguna responsabilidad en eso. ¿Qué responsabilidad tenemos? Nosotros levantamos el nivel de la feria, independientemente de nosotros, a raíz de todo nuestro posicionamiento, esta visualización de la feria, conseguimos con la presidenta Bachelet un fondo de desarrollo en el 2008 de 1.000 millones de pesos, que después en su segundo periodo lo aumentó a 2.000 y que los gobiernos de Piñera lo han mantenido, pero que estaba concebido para el desarrollo de la feria. Nueva feria, incluso, y apalancar de otros lados otros recursos. Imagínate que el Ministerio de Salud, por ejemplo, se gasta en los municipios 3.000 millones de pesos y que lo incluyen entre los 300 municipios, le toca 10 lucas a cada uno. ¿Qué política van a hacer con eso? Nada, pero lo toman como un aporte a la nutrición del país, cero. Entonces, en vez de centralizar recursos para tener políticas más efectivas. No sé, sobre esto podemos conversar ahora. Porque no hemos tenido que meter en todos los problemas. Nosotros hemos ido mucho más allá en el análisis de la feria, mucho más allá. Entonces, tú tenías, y como las ferias, independiente de lo que tú decías, se valorizaron, porque el feriante, imagínate, el valor educación no estaba instalado en la feria antes de nosotros. Cuando yo iba a una asamblea y alguien decía, mi hijo entró a la universidad, toda la asamblea aplaudía. Hoy día eso es absolutamente normal. ¿Te fijas? Entonces, y por lo tanto la calidad del feriante debía, porque, por ejemplo, el crédito bancario produjo un tema, no existía, las ferias libres no existían para los bancos, no eran sujetos a crédito, nos costó mucho ingresarlo incluso. Entonces, pero eso ordenó al feriante, le sacó el día a día. Si el día a día es plata todos los días, pero se gasta todos los días, porque como tenía la otra vez, y por lo demás la feria necesita un capital. Si tú logras estabilizar tu capital del trabajo, que no es mucho en algunos casos, ¿cierto? En otros casos será más o menos, pero es un capital de un flujo rapidísimo. Tú un capital lo inviertes el día martes, después lo inviertes el día miércoles, después lo inviertes el día viernes. Estás dando vueltas. O sea, un capital de 300.000 pesos en el mes son 3.600.000 de compra, que terminó de generar venta. Entonces, ese modelo es único. Esa rapidez del flujo, y cuando se administra bien, y se le enseña a administrar bien, ¿cierto? A través de capacitaciones que hemos hecho, que es nuestro gran esfuerzo que hemos hecho, donde tenemos barreras estatales, porque no podemos hacer de nuestros propios medios. Ningún gremio puede hacer capacitaciones con sus propios recursos. Y los feriantes y en general el feriante y el microempresario poco receptivo a invertir en sí mismo, digamos, en esta área. Porque parte de la que creen que se la saben todas. Entonces, romper incluso esa propia barrera ya no es fácil. Entonces, cuando uno va y analiza el modelo que tenemos, el modelo económico, social y político que tenemos en el país, tiene una explicación. Pero volviendo a lo que decía, ¿cierto? La gente empezó a ver que al final te iba bien. Y lo que era denigrante trabajar en la calle pasó a ser apetecido trabajar en la calle. Porque descubrieron que la calle le daba más incluso que algunos empleos, y le suplementábamos en forma importante un sueldo los fines de semana. Hay mucha gente que
pescaba su salario fin de semana e invertía en productos, lo iban a tirar a la feria y tenía una ganancia con el salario de la semana. Claro, le significaba a trabajar todos los días de la semana. Chao, descanso. Entonces, la calle ya no fue denigrante otra vez la calle. La calle se transformó, en un principio era asociación de cesantía, en un principio era un suplemento de sueldo, pero de repente la calle se transformó en fuente de empleo, que es un fenómeno distinto. En otros países es así, el comercio informal es el 70-60%, pero en Chile fue un fenómeno nuevo que toma fuerza a partir del 98, la crisis asiática, y de ahí empezó en creciendo, y de estas crisis son peores. Pero cuando el que va a la cola descubre que puede ganar lo que puede ganar en un salario, entendiendo que la mitad de los trabajadores de este país gana menos de 400.000 pesos, ¿cierto? Entonces descubre que puede suplir ese salario, tiende a quedarse en la calle. Incluso renuncia a la seguridad social. Renuncia a la seguridad social, se pone, ¿cierto? Y entra a otro tipo de sistema. Entonces, cuando tú tienes una sociedad, y esto es bueno analizarlo, porque la gente se piensa así en los coleros muy livianamente. Tú tienes una sociedad que el empleo precario, que cuando queda cesante le cuesta encontrar empleo, que los salarios son bajos, que la nueva estructura del familiar, si el chico que no tiene un celular no existe, así de simple, no existe. Ese chico la sufre en su colegio, capaz que ni vaya al colegio si no tiene un celular. Por lo tanto, hay un gasto nuevo de Internet. Cuando la salud se paga, a no ser que acá hay cola 2 años, pero se paga, ¿cierto? Cuando la educación se paga, entonces la presión sobre el presupuesto salarial y sobre estos salarios bajos, ¿cierto? Es muy fuerte. Entonces, ahí tú tenías una razón social y económica, ¿cierto? De por qué este crecimiento explosivo, y que se expresa con mucho más fuerza en temas de pandemia, en términos de asociación incluso a los migrantes, ¿cierto? Y nada que ver con los migrantes, pero al final termina esto siendo también un canal de vida. Entonces, el tema de los coleros es un tema más profundo. Tiene que ver con lo que nosotros hemos construido en Chile, ¿no? Sí, este es el tema. Y obviamente que la población lo soporta, porque cuando tú tenías una feria que tenías 5.000, 6.000 personas en la calle vendiendo en un punto, cuando incluso se cruzan en algunas ferias, claro, hay un problema en la población, eso no cabe duda, pero es así, pues. Esto es, pues, y esto es lo que hay que en algún día revertir, pues ha sido parte de nuestra lucha. Héctor, ¿y cómo funciona el tema tributario de las ferias? Porque claramente ahí ustedes tienen un sistema de patentes, pago de tributos que está ya determinado y que esa es su forma de tributación, cosa que el colero no lo hace, porque ahí viene el otro problema, que algunos son formales y otros son informales. Claro, nosotros somos más formales, ¿por qué? Porque tenemos permiso municipal, pagamos la patente, pagamos la basura, el retiro de los desechos, digamos, que seguramente nunca había un plan para aprovechar el desecho orgánico que el gran desecho, que equivocadamente se llama basura, ¿cierto? Que podría tener un aprovechamiento de otro tipo. Pero ahí nunca había un plan racional. Corfo ha tratado de hacer algunas cosas, pero muy primaria. Tú sabes que Corfo hace puros pilotos nomás, de fomento, para que esa corporación de fomento de la producción, de fomento de la producción no tiene nada. Se perdió esa cuestión. Entonces, de ese punto de vista, pero en la tributación tenemos, en general yo diría que no tenemos cultura tributaria, para ser franco, o sea, para no andar vistiendo santo. Entonces, en lo que es la renta, en la renta tenemos un sistema que viene desde el 76 por ahí, de cuando se focaliza el gasto, y en nuestra calidad de trabajador independiente, ¿cierto? Quedamos exentos de impuestos porque se presumía que hoy día eso, los trabajadores asalariados con 800.000 pesos, según tengo entendido, un poco más, no pagan impuestos. Entonces los frenos dijeron, nosotros somos trabajadores no asalariados, pero somos trabajadores independientes, asimílenos a esa tasa de cálculo complementario.
Y ahí Ya. tenemos un impuesto que no es presunción ni tasación, a lo más podríamos decir que es un impuesto sustitutivo, que es absolutamente arbitrario, que es medio de manual, que tú me entendís que medio de manual no tiene sentido en el 14T siquiera. Ya, sí, Entonces, eso es desde el punto de vista de la renta. Ahora, y el otro impuesto que nos grava es el IVA. Pero aquí en el IVA tú tenías un problema no menor, no menor. Tú tenías un canal que viene de la pequeña agricultura, de la pesca artesanal, con mucha informalidad. O sea, conseguir una factura por la compra es una odisea, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Porque la boleta no te sirve. Te trae una boleta, no te sirve el crédito. Pero tienes que tener, digamos, factura. Porque nosotros tenemos obligatoriedad del IVA, eso no estamos exentos. Lo que pasa es que hay algunos sistemas, unos sistemas diferidos que están hechos para el pequeño comercio, que están incluso en la ley de la renta, pero el famoso sistema simplificado. Pero que sí. impuesto interno es un poco refractario a concederlo de hace muchos años. Pero de repente en alguna administración comunal o en alguna comunidad, eso se abre ese canal y se puede hacer. Y que consiste en tener un valor fijo a pagar, ¿cierto? Mensual, de Exacto. lo cual se puede contar los IVA que tú vas recogiendo. Y otro sistema tenemos que es un valor de la patente, en que se nos ha asimilado un poco a las ferias costumbristas. Ya. Pero no estamos, pero los que no están sujetos a esos tipos de regímenes están en el sistema general. Ahora, ahí estos impuestos internos lo conocen de memoria, ¿cierto? No es este. El año 2000 incluso llegamos a una conversación con impuestos internos que hasta el día se mantiene, que por las características del canal hacemos boleta a la pinta nuestra. Porque tú veis que en la feria efectivamente no se da la boleta. Yo Entonces, creo, incluso yo creo, Héctor, ahora con la boleta que electrónica debiera tenemos ser sistema simplificado. claro, pero ahora con la boleta electrónica tenemos un tema y estamos abriendo conversaciones con el Ministerio de Hacienda para llegar a un sistema, digamos, ya más racional, que vayamos a pagar un valor adecuado, manteniendo esta característica del canal. Si mientras esta característica del canal no se solucionen, difícilmente vamos a poder asumir todos esos costos. Oye, pero yo creo que ahí simplemente las ferias debieran tener el sistema simplificado de renta presunta, si no daba más. O sea, porque No, sí, ustedes, eso es lo que algunos lo tienen, sí, te decía, pero pero no debiera es, ser no es general. generalizado. No es generalizado, por lo demás los montos todavía son muy limitados. Claro, Y tenemos el tema de, porque en el IVA la renta presunta no existe, porque lo que existe siempre se transporta, excepto en esto de los costumbristas, que se hace una tasación, ¿cierto? Y que podría ser un sistema que podemos llevar, pero no tenemos la cultura tributaria porque los feriantes no están, digamos, acostumbrados a este pago total. Por lo demás, el IVA es un impuesto bastante complicado en términos de la feria, porque el IVA es un impuesto, ¿cierto?, que te afecta la diferencia entre el valor de la compra y la venta. No disminuye gasto, digamos, ¿cierto? Excepto el crédito que tú consigues. Y cuando esto está tan diversificado, en tanto que las ventas promedio de 3 millones, digamos, el IVA, si no tienes con qué respaldarlo, puede ser una parte muy importante de tu ganancia, ¿te fijas? De tu ingreso. Entonces, ese es un tema que tenemos que dilucidar. Oye, Héctor, ¿cuáles son los desafíos que le tienen las ferias entonces para el 2021 y los años que vienen? Que ya tenemos esta pandemia que llegó para quedarse, no sabemos cuándo va a terminar, si bien no estamos en el proceso de vacunación, pero lógicamente esto no termina ahí, va a ser de largo, ya llevamos más de un año y vamos a seguir probablemente este año completo con el tema de la pandemia. Entonces, y en vista de todo lo que ha ido pasando, ¿cuáles son los desafíos que tiene la feria en los próximos años? Porque lógicamente no va a ser lo mismo, no es lo mismo.
No, nada va a hacerlo. Nada va a ser igual después de esta pandemia. El mundo cambió, como tú mismo lo dijiste, es de verdad, el mundo cambió, la economía cambió, ahora viene otra ola que es las crisis económicas que van a tener los países, que van a quedar al descubierto y más al desnudo cuando esto se normalice. Ahí probablemente va a quedar a la vista toda la miseria que dejó esta pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿y cuáles son los desafíos que van a enfrentar las ferias para el 2021? Mira, en términos sanitarios, diría, todos los profesionales, los expertos dicen que el año 2021 vamos a vivir con el coronavirus 19, con el COVID-19, vamos a vivir con él, independientemente que la vacuna le va a ir quitando terreno en la medida que vaya avanzando, en la medida que tengamos ya lo que ellas dicen, una inmunidad de rebaño, ¿cierto? Arriba del 80% de la población, puede ser una pandemia controlada. Pero la enfermedad como tal no se va a extinguir. Esto es como la influenza. Por lo tanto, nos van a vacunar todos los años. Incluso hay serias dudas todavía, porque como aquí se adelantó toda la fase experimental, porque por todos los muertos, en Estados Unidos, el país más avanzado de la Tierra, 500.000 muertos, 500.000 muertos. Imagínate comparado con China, que no pasa los 6.000. Entonces, porque nadie tomó las medidas, ¿no? Otros pensaban que con cloro se la podían eliminar. Entonces, por lo tanto, tampoco sabemos, dado que no tenemos una experiencia con resultados de la vacuna, de 5 años, que ya podemos decir que esta vacuna inmuniza por 6 meses, inmuniza por 1 año o por 2 años. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, corremos el riesgo que a mediados de año, incluso los vacunados, si no nos vacunan de nuevo, pues podamos estar expuestos. Porque esa fase experimental está en desarrollo y se tuvo que hacer así. Por lo tanto, los cuidados tienen que seguir siendo exactamente los mismos, porque en el mejor de los casos, tú quedas inmune, pero no quiere decir que no seas portador del virus, sí, y que contagie a otro que no esté inmune, ¿cierto? No haya alcanzado los grados de inmunidad requeridos. Entonces, en ese punto de vista, nosotros tenemos que mantenernos exactamente igual como hicimos este año, en función de la experiencia, con más cuidado incluso, ¿cierto? Por lo tanto, y por lo demás, nos vamos a tener que vacunar todos los años. Por eso es que cuando se habla de producción de vacunas, siempre la producción va a estar corta en función de los 8.000 millones de vacunas que se necesitan. ¿Ah? Y en 2 dosis van a remate, porque ya no aparece la vacuna de una sola dosis. No. Otros países, por ejemplo, han tomado otras medidas. Cuba, por ejemplo, Cuba, que es el único país latinoamericano que va a producir su propia vacuna, ¿cierto? Y que tiene planes de 100 millones para una población de 12, pero nosotros no tenemos laboratorio haciendo vacunas. Y vamos a tener sujetos siempre al teníamos, mercado. pero no tenemos. Sí, teníamos entonces, antes, pero ahora no tenemos. Estamos sujetos a entrar en la competencia por el mercado externo, ¿cierto? Exacto. Que por lo demás hay que reconocer, y yo lo reconozco, este gobierno lo ha hecho esa etapa muy bien, pero muy bien, ¿cierto? Sí. Aseguró la vacuna. Ahí al César lo que es del César. Entonces, por lo tanto, todos los años, esto es como la influenza, pues, todos los años nos van a tener que vacunar, a no ser que se establezca que la vacuna dura 2 años. Pero eso lo vamos a ver recién en 5 años más, ¿cierto? Así que todos los años nos tienen que vacunar. Y Chile tiene que hacer todos los años el gasto correspondiente. Ahora, eso desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de la feria, yo no creo mucho en esto de un antes y un después en nuestro mundo, por las características de nuestros negocios. Lo que sí, digamos, podríamos expandirnos a otros mercados a través del mercado en línea, que algunos oferentes ya lo están haciendo. La Universidad de Santiago, bien digo, a mí se me queda todavía esto de la técnica. La Universidad de Santiago hizo un programa para comercio en línea que nos ofreció cero costo, digamos, incluso cero costo, que nos permite, digamos, abastecer no solo el tema de los alimentos, sino que todo el mix que nosotros tenemos, entendiendo que la feria el 60% es un alimento y el 40% es un mix y no menor. Por ejemplo, un dato. Nosotros en todo lo que es el detergente líquido de lavadora,
alternativos, que no son las marcas famosas, digamos, somos el 80% del mercado. En ese rubro somos el 80% del mercado. Y hay cifras que realmente podrían sorprender, y por eso que somos un canal atractivo incluso para los coludidos, digamos. Los coludidos, incluso uno dice que se va de Chile porque le quitaron mucha parte del mercado con los alternativos. Claro, O sea, entonces... se Claro, fue con la cola entre las piernas el coludido. Claro, y nosotros somos responsables de eso. Ustedes son, claro, las ferias son los responsables. Claro. Entonces, No, por eso sí. te digo, si esto va, el mundo de la feria es otra, la gente le cuesta mucho entender, si esta es una empresa que vende 7.000 millones de dólares al año, y eso con cifras muy conservadoras, porque no tenemos cifras duras, son como se llaman proyecciones que hemos hecho sobre este tipo de venta. Claro, Entonces, ahí tú te encuentras con lo que ha ido sucediendo en el tiempo, en que las pymes y el pequeño comercio ha ido perdiendo participación de mercado en forma significativa con el ingreso de las cadenas de supermercados y distintos formatos que ellos están armando. Entonces el comercio de barrio se va, las ferias se han mantenido. No quiere decir que tampoco no hayan sido en cierto modo afectadas por este canal de supermercados y de los grandes espacios. Igual han sido un poco afectados, pero no mayormente. La competencia no se pudo dar y ya la gente lo tiene prácticamente claro de que el canal de supermercado en frutas, verduras y todo lo que sea productos saludables no le compite a la feria, no tiene cómo competirle. Los precios son mayores, la calidad del producto, ¿no? Y lo principal es que son productos frescos. Y que están ahí, mira, este modelo del negocio individual es muy difícil de competir, porque, por ejemplo, el feriante conoce su público, conoce su casera, su casero, conoce la capacidad económica de ese casero, le conoce los gustos, le conoce qué es lo que lleva. Entonces, compra para el casero, ¿me entiendes? Entonces, ese es un modelo de negocio muy, muy difícil de competir. Nosotros hicimos estudios, ¿cierto? Estudios donde uno de los mayores valores que teníamos nosotros era la cercanía. Era la cercanía. Porque también esto de tener una visión de empresa nos llevó a hacer estudios, pues no podemos, ya esto de manejar negocios al tufo ya no existe, no existe, incluso tenemos reuniones anuales de planificación. Entonces, y curiosamente, estos estudios lo hicimos por ahí por el 2006. Curiosamente, el líder, que era líder en ese tiempo, Telé, que ahora es uno de los gerentes de Walmart, y bueno, pues fue gerente líder, él hizo como gerente comercial, creo que era en ese tiempo, hizo un estudio, y también llegó a la misma conclusión nuestra, pero al revés. Para nosotros nuestra gran ventaja era la cercanía, y para ellos el gran hándicap negativo que tenían es que no tenían cercanía. Y por eso nacen los econos. O sea, a raíz de ese estudio, Hostelé crea los econos, porque él lo crea. Pero tampoco en el rubro nuestro pueden efectuar porque ellos no tienen un canal. Ellos tienen un canal propio donde tienen que hacer stock, donde tienen que hacer bodegaje, donde tienen que hacer frío, etc. Es muy difícil porque este modelo que es chico, porque el feriante encuentra un feriante hábil, bueno, encuentra muy rápido su techo, ¿eh? Este no es un negocio de capitalización. Nosotros llegamos muy rapidito a nuestro capital óptimo, muy rápido. 5 años, 3 años, ya estamos en el capital óptimo. Y después acumulación de bienes, pero no es acumulación de capital. Es una de las características que tenemos. Y es así, es muy difícil cambiar ese aspecto. Pero en la suma es la eficiencia y la eficacia. Entonces, yendo a si nosotros, mira, el 2009, si mal no me equivoco, precisamente el Mercurio hizo un estudio donde, entrevistó a los gerentes generales de las 3 cadenas que había en ese tiempo, Unimar, Jumbo, y también, ¿cómo se llaman? Los de Falabella. Todos. Y todos ellos decían que sus metas 2020 eran el 92% del mercado. Porque ellos tengan en cuenta que el año, por decir, 79, por decir así, ellos eran el 30% del mercado y el pequeño comercio era el 70%. Eso había tenido ya un vuelto y el 2009 ya ellos eran al revés, ellos ya eran el 70% y el pequeño comercio era el 30%.
Cuando nosotros vimos esas cifras, se las mostramos al gobierno, pero los gobiernos en esto, bueno, es que el modelo, sí. Si todos estos profesionales sean de izquierda, de derecha, donde sean, están cortados con la misma tijera, Son ¿cierto? todos hijos de Entonces, Milton Friedman. ninguno de ellos está educado para el desarrollo, están educados para el crecimiento y más remate en lo individual. Esa es la formación que le entregan hoy día en la universidad a nuestros profesionales, con algunas contadas excepciones que por rasgos ideológicos pueden pensar distinto. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, bueno, aquí hay una amenaza concreta, ¿cierto? Y los supermercados han ido cumpliendo sus metas, pero nosotros no hemos defendido. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que seguimos siendo el 70% y posiblemente seamos un poquito más, pero de un mercado que se ha ido achicando. Cuando yo decía que el consumo de los perecibles viene cayendo, entonces somos 70% de un mercado más chico de consumo, y esto es muy grave. Es 1,5 millones de diabéticos, ¿cierto? Entonces, porque aquí no se ve, como no tenemos cultura de desarrollo, no vemos el país, cosa que nosotros en la SO hemos metido siempre, primero el país, después nosotros, ¿cierto? No podemos tener una política antipaís. El privado le importa un carajo. Si se hace una política antipaís y le da más plata, se embarca al tiro. No, en ese sentido tenemos, digamos, y hemos impulsado siempre ese principio, ¿no? Ese principio. Ahora, en los desafíos que tenemos nosotros este año, claro, mantener a es cierto que el país ya está más empobrecido. Imagínate esto, el 10%, 36 mil millones de dólares que se inyectaron a la economía. Si no se hubiera hecho el gobierno a 3 años puso 12.000. Claro, muchos de los que grandes y reinvirtieron en la propia AFP y se ganaron el impuesto en el primer retiro. Pero pero esa gente quedó sin ninguna seguridad social. Cero seguridad social. Bueno, nunca hubo seguridad social, digamos. No, nunca hubo. Claro, menos ahorro nomás. Con esos fondos que tenían, no, nunca fueron seguridad social. en la miseria. Seguridad social es salud, educación, jubilación, son muchos los componentes que hay ahí. Pues, ¿no? En este país se perdió eso, la teníamos, ¿sí? Pero cuando recordamos eso dicen que tenemos pensamientos sesenteros, ¿no? Absurdamente. Porque no saben lo que había, no conocen lo que había. No. E incluso, entonces, de este tenemos que seguir con nuestra brega de más feria, porque incluso se va a hacer más notable esto, porque cuando hay crisis, las ferias han pasado N crisis, la del 98, la del 2008, estamos hablando de crisis mundiales que al final terminan en nuestro país. Pero sucede que cuando hay crisis a la feria le va mejor, porque la gente va a las ferias populares. Pero ese es un dato concreto, Héctor. Sí. Cuando hay crisis, al pequeño comercio le va mejor. Claro, entonces, porque nos quieren endeudarse, ¿cierto? Y por último es más barato, si para qué estamos con cuentos, es más barato. Aparte que va a comprar lo que necesita, no entra a un supermercado que termina llevándose la mitad de lo que necesita. ¿Ah? Son golosinas, qué sé yo. Mira, estamos... Para eso es supermercado. Héctor, estamos en la hora. Ya, y lo otro, pero quería terminar con esto, que es uno de los desafíos que tenemos orgánicos, que este año hacemos el 4º congreso. ¿Ah? Hacemos el 4º congreso que va a elegir los nuevos dirigentes, la nueva camada, digamos, de dirigentes que ya están formados, ¿cierto? Y bueno, y ese es un desafío no menor. María Paz. Hola. Qué interesante, Héctor, todo lo que nos comentaba, y quería cerrar con una pregunta que echamos de menos los que trabajamos por el centro. Unas ferias que se ponían, unas ferias vespertinas, que a veces estaban afuera del metro, otras veces ahí en el Paseo Bulnes. ¿Qué pasa con esa iniciativa que estuvo rondando ahí en la SOF de acercar la feria al lugar de trabajo? Bueno, nosotros como una forma de crecer en esto que decíamos de mercado desierto alimentario, y de traer a la feria un público que no va, en particular nos preocupa mucho el público joven, ¿eh? El público joven. Entonces, matrimonios jóvenes que trabajan, los dos, ¿cierto? Que sábado y domingo tienen otras cosas, en fin. Entonces, ¿cómo llegar a ese público? Y ahí entonces dijimos una feria al paso, y pusimos ferias dentro de las universidades, por ejemplo, ferias dentro de las universidades,
feria a la salida del metro, pero bueno, la pandemia eso nos obstruyó porque se suspendieron las clases, todas las clases empezaron a ser online, ¿cierto? Los toques de queda, etcétera. Entonces, eso está, pero eso es una cosa que tenemos vigente ahí y que tenían buenos resultados, porque eran ferias chiquititas de 10 puestos, no más, en el caso de la universidad de 4 o 5 puestos, y únicamente alimentos, nada más que alimentos, fruta y verdura y frutos secos, pero más allá de eso, no íbamos por otros motivos, por lo tanto, olvidamos lo que es básico. Claro, entonces, ese proyecto está ahí, digamos, ahora veamos cómo se va desarrollando esto, pero mientras esté la pandemia va a ser difícil, va a ser difícil. Bueno, pero es un proyecto serio. Sí. Bien, pues. Gracias. Héctor, estamos llegando al final, amigas, amigos, de nuestra voz del consumidor de hoy día martes, y con nuestro invitado. Así que, Héctor, te dejamos unos minutitos para que te despidas del programa y agradecerte de antemano la disposición para estar y conversar con nosotros de este tema que es tan relevante para los consumidores. Los consumidores somos partidarios y somos compradores permanentes de las ferias libres, y hay una relación entre feria y consumidores muy, muy importante, porque hay una relación también de cercanía, como dijiste tú, la cercanía del casero, del que va a comprar a la feria, se conoce todos los clientes, toda la gente en su barrio. Héctor. Claro, imagínate que le vendemos a la abuela, a la hija y a la nieta. Claro. Así que se da eso, ahí tu despedida. Eso se da. Mira, en primer lugar agradecerte esta invitación porque es una de las limitaciones que tenemos los dirigentes es saber dar a conocer nuestro mundo, visualizarlo de forma más integral. Y bueno, y salud, porque también dentro de Conadeco nosotros también somos consumidores, ¿no? Sí. Así que desde ese punto de vista Conadeco también nos representa. Y bueno, y siempre hemos mantenido contigo, Hernán, y el resto del directorio excelentes relaciones, pues. Y saludar, entonces, agradecer también a todos los que nos han podido estar escuchando, viendo, ¿cierto? Y en esta exposición que uno ha podido hacer, un poco desordenada a veces, pero es tanto los temas y es tan amplio que cuesta sintetizar muchas veces, ¿eh? Muy agradecido. Bien, pues, Héctor, gracias a ti, gracias María Paz. Bueno, amigos, amigas, estamos llegando al final de La Voz del Consumidor de hoy día martes. Les agradecemos la sintonía y el que nos hayan estado viendo. Estamos saliendo por conadecus.cl, el Facebook de Conadecus, y por el Hernán Calderón, presidente de Conadecus, que también se conecta en vivo para que ustedes lo puedan ver. Así que, amigos, amigas, será hasta la próxima semana. El próximo martes también vamos a tener un interesante invitado para poder seguir conversando sobre los derechos de los consumidores en La Voz del Consumidor. Nos viene más. Hasta la próxima semana, Hernán. Chao, muchas gracias. Gracias a ti.